Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Recibiréis poder. El texto a meditar lo encontramos en Hechos 1:8 que dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lucas se refiere al poder sobrenatural que reciben únicamente aquellos sobre quienes desciende del cielo el poder de Dios. Este poder es para testificar, proporcionar poder interior, poder para proclamar el Evangelio y para llevar a otros a Dios. Por medio de sus discípulos, llenos de este poder, el Hijo del Altísimo continuaría la obra que había comenzado en la tierra, y se harían obras aún mayores. El testimonio presentado por el Espíritu sería una señal distintiva de la Iglesia cristiana, que comenzó su existencia orando por el poder prometido por el Mesías. Antes de su ascensión, el Mesías había comisionado a sus discípulos que predicaran el Evangelio al mundo. Recibiréis poder, les dijo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios, y me seréis testigos. En obediencia a la palabra de su maestro, los discípulos volvieron a Jerusalén y durante 10 días oraron por el cumplimiento de la promesa de Dios. Esos 10 días fueron de profundo escudriñamiento del corazón. Los discípulos eliminaron todas las diferencias que habían existido entre ellos y se unieron en compañerismo divino. Al fin de los 10 días, el Eterno cumplió su promesa mediante un extraordinario derramamiento de su Espíritu. Cuando estuvieron todos unánimes juntos en oración y súplica, se hizo realidad la bendita promesa. ¿Cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés? Las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas hasta los confines del mundo habitado. El corazón de los discípulos fue colmado con una plenitud de benevolencia tan profunda, tan abarcante, que los impulsó a ir hasta los fines de la tierra. Por la gracia del Mesías, los apóstoles llegaron a ser lo que fueron. La devoción sincera y humilde y la oración ferviente fue lo que los llevó a una comunión más íntima con Él. Se sentaron con Él en los lugares celestiales. Comprendieron la magnitud de su deuda para con Él. Mediante la oración fervorosa y perseverante, recibieron el derramamiento del Espíritu, después de lo cual salieron cargados con la responsabilidad de salvar a las almas y rebosantes de celo por extender los triunfos de la cruz. Como testigos, los apóstoles sabían que su maestro era el Mesías de la profecía y el Redentor de la humanidad. También podían dar testimonio de su promesa de volver. Como testigos, los discípulos fueron el primer y más importante eslabón de evidencia visible entre el Señor crucificado, resucitado y ascendido, y el mundo, el cual, por medio del testimonio de ellos, podría llegar a creer. Juan escribió: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. A los seguidores del Mesías también se les pide hoy que den un testimonio personal de las obras y enseñanzas del Mesías, del propósito de Dios de salvar al mundo por medio de su Hijo, y de la eficacia del Evangelio en su propio corazón. No puede darse un testimonio más convincente. Sin una experiencia personal no puede haber un verdadero testimonio cristiano. La valiente afirmación de Pedro, después de la curación del cojo, es un excelente ejemplo de testificación en los tiempos apostólicos. El plan divino era que el pueblo escogido tuviera la primera oportunidad de beneficiarse con el ministerio de los apóstoles. Durante ese breve periodo, miles de judíos creyeron. Cuando los judíos desecharon este privilegio y apedrearon a Esteban, las buenas nuevas fueron llevadas a campos más lejanos.
Los samaritanos eran un pueblo mezclado, siempre enemistados con los judíos. Después del apedreamiento de Esteban, los de Samaria recibieron en primer lugar la visita del diácono Felipe, después la de Pedro y de Juan, quienes fueron a ayudar a Felipe. Hubo una buena cosecha de almas en Samaria. Esta obra no debía ser nacional, sino universal. Lo que Lucas describe en el libro de Hechos es el comienzo de esta obra mundial. Nos describe lo que hacían todos los creyentes para proclamar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Cuando esta obra finalmente sea terminada, el Mesías vendrá en gloria y majestad. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.